Hola, ¿qué tal a todos? Iniciamos la cápsula número 4, lo cual vamos a empezar con las ecuaciones paramétricas, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar sobre las ecuaciones paramétricas, cómo se expresan las coordenadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver ahorita, vamos a iniciar. Me permiten, voy a compartir pantalla. Muy bien. Geometría 2, vamos a iniciar con ecuaciones paramétricas, ¿ok? Sobre las ecuaciones paramétricas que tenemos, son una forma de representar una curva en el plano mediante el uso de un parámetro, generalmente denotada por t. La literal que se va a estar utilizando, o en este caso la expresión constante, va a ser t. En lugar de expresar una variable directamente en función de otra, como y en función de x, ambas variables se expresan en una función parámetros. ¿Ok? ¿Qué son las paramétricas? Son situaciones donde se usa los parámetros para ver, perdón, para diferenciar el ángulo de inclinación de cada situación. Las ecuaciones paramétricas expresan coordenadas. Regularmente y Y son las, perdón, X y Y son las más implicadas en función de las variables independientes de t, conocidas como parámetro. Un ejemplo clásico en la circunferencia unitaria es cuando tenemos X, como el ejemplo de la imagen. X es igual a eh, la constante de t, que en este caso es un parámetro, que va ubicado sobre una fórmula matemática que se va a expresar de la siguiente manera. Como observan, está la primera que es sobre la pendiente de las x y la otra sobre las pendientes de las y. En este tipo de ecuaciones se escriben comúnmente como ft o gt, dependiendo de la ecuación que se exprese. Las ecuaciones paramétricas son especialmente útiles para describir movimientos, trayectorias y curvas complejas que no pueden representarse fácilmente con una sola ecuación en forma explícita. Ventajas y características de las ecuaciones paramétricas. Una de las principales ventajas de las ecuaciones paramétricas es que permiten representar curvas cerradas, trayectorias circulares y elipses, y movimiento en el tiempo. Además, facilitan el análisis del comportamiento de una curva conforme el parámetro cambia. Entre sus características principales se encuentran parámetros que controlan el sentido de recorrido de la curva, permiten representar una misma curva de distintas formas. Son muy utilizadas en física e ingeniería y geometría analítica para describir movimientos y desplazamientos. Gracias a estas propiedades, las ecuaciones paramétricas amplían las posibilidades de representar las gráficas. Muy bien, quiero mencionarles, algún momento me tocó hacer una inspección en un pozo petrolero, lo cual utilizamos las paramétricas para identificar algunas curvas o trayectorias donde pasaba algunos tubos de revestimiento o de producción, lo cual esto generaba una desviación. Nos tocó alguna vez que algunas son más largas que otras. Regularmente en el norte del país y en el sur del país son diferentes los tubos de revestimiento o de producción, ya que cada uno tiene su enfoque. Es decir, en el norte es muy seco la tierra, es muy cálido, regularmente aguantan más tiempo estas tuberías, a diferencia de la parte de la humedad que es en el sur del país. Se corroen muy fácilmente y hay que darle mantenimiento constantemente con decapantes, etcétera, dependiendo cuál sea la situación, lo cual sí se recomienda regularmente a las grandes empresas que sean muy cuidadosas. Muchas veces en el sur del país hay más inspectores de mantenimiento, ya que el problema de la salinidad en el sur del país, como estados como Campeche, Mérida, incluso un poco Tabasco, es muy difícil a veces que no se invierta tanto en el mantenimiento, a diferencia en el norte. Es una constante muy compleja porque las famosas arañas que hacen las inspecciones de estos tubos tienden a absorber toda esta salinidad y hace que afecte a los eh, materiales o en su caso equipos petroleros que se manejan constantemente. Nos tocó ver que los puntos de anclaje de algunas herramientas como los contenedores, los famosos containers que transportan todas las herramientas, su punto, perdón, anclaje, que la mayoría son para plataformas marítimas, eh, son muy constantes en el mantenimiento. Cada dos trabajos se tiene que dar mantenimiento.
existen ya normas que en el país que aplica que ya tiene que hacer cada trabajo mantenimiento, que es lo más correcto. Desafortunadamente algunas empresas eh, no lo hacen debidamente y a veces pasan incidentes de ese tipo por esa circunstancia. Me tocó trabajar en la empresa que en algún momento les estuve mencionando, que era Fry International, que ellos sí eran muy puntuales. Como eran una empresa europea, no, no regían a las políticas mexicanas, entonces ellos sí son un poquito más técnicos. Incluso me llegó a ver que dentro de del mismo trabajo o proyecto llamaban a inspectores para que vieran que todo estuviera muy bien, porque en los containers llevan herramientas, les estoy hablando de incluso toneladas. Y se imaginan que en alguna situación pase que esa herramienta se caiga en el mar y se pierdan millones de pesos. Claro que ellos son muy precavidos, sí gastan más en el tema de mantenimiento, pero pues parte de todo este proceso. Como es en Europa pasa mucho el tema del frío. El tema del frío afecta mucho al fierro, entonces hace que constantemente tengan también algunas afectaciones de corrosión estos equipos que más especializados, al igual del mismo trabajador. Eh, Me tocó ver que normalmente en un trabajo común en México utiliza su overol, sus botas, sus lentes, su casco, incluso los tapones de oído, pero en Europa hacen más, son más especialistas, usan guantes, usan abajo del overol ropa térmica. Y al llegar aquí a México se dieron cuenta que pues hay mucho calor y obviamente en algunas circunstancias pues es incómodo, ¿no? Y no, y a veces lo vemos. Me toqué ver muchos alemanes acá en México y sí, no soportaban el tema del calor. Decían que hay partes de Europa que también hace mucho calor, que ellos trabajan, pero no se habían topado la realidad de las circunstancias. Entonces, me llamó mucho la atención ya que todos estos procesos que estamos mencionando parte de un cambio también drástico. Las paramétricas en especial, pues tienen su función de ser, es decir, su especialidad, y cada uno debe de cumplir sus parámetros correspondientes. Muy bien, la representación de curvas paramétricas, ¿cuál puede ser uno de los ejemplos? La representación de curvas paramétricas es una forma avanzada de describir trayectorias y figuras geométricas mediante el uso de un parámetro, generalmente identificado como t. A diferencia de las ecuaciones cartesianas tradicionales, donde una variable depende directamente de otra, en las curvas paramétricas cada coordenada se expresa como una función independiente del mismo parámetro. Precisamente por eso se le da otra descripción, ya no ni x ni y. En este método permite describir con mayor precisión el comportamiento de una trayectoria, especialmente cuando existe movimiento. Cambio continuo o desplazamiento en el tiempo. Por esta razón, las curvas paramétricas son fundamentales en el área como el cálculo vectorial o la física, la ingeniería y el sistema dinámico. Fíjese que recordando un poco en curvas paramétricas, ha pasado hoy en día que las empresas, perdón, la, perdón, se me fue el nombre. Las plataformas, perdón, marítimas, en Suez Carmen, alguna vez escuchamos en Campeche que hubo una que tuvo un deslave y decían que no encontraban la razón de ser. Recordemos que cuando hay una plataforma petrolera en la parte del mar, es que allí está el hueco para que extrae el petróleo, ¿no? Pero en el cálculo constante, quizás cuando hicieron la plataforma, el error que cometieron es que ese ducto donde empezaron a perforar era más amplio que el que habían planificado. Cada una de ellas tiene una distancia que ayuda a que pues obviamente perseveren. El chiste que para no hacerles cuento largo, el cimiento que soportaba toda la plataforma se estaba hundiendo porque en el hundimiento tocaron con petróleo, entonces el petróleo, ¿qué hizo? Pues obviamente deslavó, como es muy denso, deslavó la arena que estaba cerca de allí y que muchas veces no se debe hacer tan cerca de, o más bien no tan encima de, tiene sus medidas exactas, al igual que hoy en día muchas lagunas, ríos,
escarban. Entonces, parte donde estaba esta plataforma de Ciudad Carmen, habían escarbado y creo que era ilegal cargar, escarbar en esa zona porque habían proyectos que iban a colocar plataformas en esta zona, ¿no? Entonces, ahí eso ya es un problema legal que, que llamó mucho la atención en el año 2015, si no me recuerdo, hasta 2018, porque pues fue una inversión de una empresa europea por millones de pesos, ¿no? Y para que al final del día no funcione, obviamente generó un conflicto interno sobre las personas involucradas. Y muchas veces, un pequeño cálculo que no tengamos, una curva que omitamos, en este caso las paramétricas, puede generar muchas afectaciones. Muchas veces, a veces cuando vemos estos temas, dirán, ah, caray, ¿dónde lo voy a ver o por qué me lo están enseñando? Ah, muchas veces estos cálculos son los que se hacen manuales. Hay a veces que hay calculadoras, perdón, computadoras especiales en las empresas que te hace todo directamente. Es decir, tú solamente incluyes los datos dependiendo de dónde está la curva, y pues ya te lo da. Pero muchas veces hay empresas, o por lo menos la mía, no lo tenía, la compraron después, pero yo recuerdo que las primeras cálculos, que cuando yo estaba estudiando la carrera, chicos, les comparto, no me acordaba, y fue un dilema, porque pues, para empezar tienes que saberlo despejar, ¿no? Los ingenieros de la empresa tenían un método raro que lo sean mental, y nosotros nos quedamos los que estamos dando el servicio. Ah, caray, ¿cómo tienen esa conexión? Bueno, como ustedes saben, la práctica es el maestro, y obviamente ellos incluso no ponían ni la fórmula, ya sabían que uno bajando al otro y chalá, chalá, chalá. Obviamente tienen los datos ¿cómo se llama? O las variables, pues ya sabían, ¿no? Incluso luego nos dimos cuenta que no lo hacían exactamente, ¿eh? Tenían una variación de decimales no tan notoria, pero sí la tenían. Tanto fue así que cuando llegaron las computadoras a implementar estos cálculos, se dieron cuenta y pusieron a prueba un ingeniero en la parte de la parte manual y luego la digitalización, y sí hubo mucho margen, que no afectaba mucho, pero era un margen que pues a un futuro, obviamente que con más cálculos constantemente, pues iba a afectar, ¿no? Porque hasta cierto punto eran decimales, pero esos decimales ustedes saben que al sumarlo o al pasar el tiempo, pues ya afecta, ¿no? Y pasa mucho esto, perdón, las curvas paramétricas, también alguna vez escuché a algunos ingenieros que no sé si han escuchado que dicen que el mar se come algunas casas que están cerca de la orilla de la playa, pero no todas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces los ingenieros, perdón, los arquitectos no tienen esa experiencia laboral donde no saben qué tanto aumenta el nivel del mar y en qué zonas sí y en qué zonas no. Yo recuerdo que en parte de Mérida, Yucatán, en un pueblito que se llama Chavijao, había muchas casas y lo cual en menos de 2 años desaparecieron. ¿Se imaginan la inversión que se hizo en ese momento? Nos tocó ir a una embarcación a esta zona y veíamos platos, eh, concreto, flotando en el mar porque pues se lo comió literal en menos de 2 años. ¿Qué pasó ahí con los cálculos? Entonces, muchas veces los arquitectos tampoco tienen la infraestructura por completo, o algunas empresas, ¿no? Los arquitectos que son buenos tienen toda la infraestructura, pero hay otros que de plano no tienen esa. Y les doy estos ejemplos, chicos, porque aunque no lo crean, la parte paramétrica de cualquier cálculo en diferentes curvaciones son fundamentales, ¿eh? Un número, un signo, yo recuerdo que cuando hacíamos hasta la ley de signos nos fallaba. Entonces, pues es normal, ¿no? Cuando no lo practicas constantemente, lo viste un rato en la carrera, pues ya no lo vamos a ver más adelante, ¿no? Muy bien, aplicación en ingenierías y ciencia. Vamos a ver que las curvas paramétricas tienen múltiples aplicaciones prácticas en distintas áreas de conocimiento. En ingeniería se utilizan para modelar trayectorias de maquinarias, estructuras de sistema de control y simulaciones computacionales. En física permite analizar el movimiento de partículas, calcular velocidad, aceleración y estudiar fenómenos dinámicos. También se emplean en el diseño asistido por computadoras, el famoso CAD. No sé si alguna vez han escuchado esta plataforma o ya la van a llevar durante la carrera. Animaciones digitales, robótica y gráfica por computadora, donde control preciso de trayectorias y formas geométricas es esencial para obtener resultados eficientes y realistas. ¿Qué es lo que les comentaba?
Las empresas ya de un tiempo para acá ya se están especializando, ya no hacen que el ser humano haga los cálculos, no, incluso la desconfianza está latente, entonces precisamente compran, invierten en la infraestructura de los software y obviamente ya les da todos estos panoramas, ¿no? Muy bien, bueno, hasta aquí la cápsula de hoy, espero que haya sido de su agrado, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, chicos.